Saludos amigos de su programa Paradigma Legal. Como siempre le habla el doctor Nicanor Rodríguez Tejada. Paradigma Legal, un programa que procura traer los acontecimientos y las novedades informativas, pero básicamente con un carácter legal de contenido profundo y en ocasiones, ¿por qué no manifestar esa legalidad en términos de un ambiente más social, como sería la psicología? Esta semana, como el país lo ha vivido y ha sido estremecido bajo la consecuencia de un acto bochornoso, un asesinato vil a un funcionario público, eso llama mucho a la atención y ha dejado muchas reflexiones. Desde la condición de abogado nosotros tenemos la condición de que es un asesinato, independientemente de las causas, las consecuencias y los elementos que estuvieran involucrados. El hecho en sí, más allá del hecho, no existe otro factor que no sean ahora las consecuencias del hecho, pero es un acontecimiento lamentable. La sociedad ha tenido una repugnancia más allá del silencio, más allá de todos los elementos que pueden cuidarse. Incluso hasta el presidente de la República ha hablado en unos términos muy valorativos para lo que estamos viviendo. Eso naturalmente es una causa de que nosotros tenemos que reevaluar cuál es el producto que estamos distribuyendo. Es como si estuviéramos una empresa y deberíamos de evaluar el control de calidad al término de la producción. ¿Cuál es el producto que la familia dominicana tiene? No solamente por el hecho acaecido, sino por los elementos al margen de ese que interactúan, porque ese es un hecho dentro del conjunto de todos los hechos. Y ahí entonces encontramos los factores legales, los factores psicosociales, los factores de toda índole sociológica, y eso tiene un trauma finalmente, el trauma de la violencia, el trauma de la inconvivencia y el trauma de la incomprensión y el trauma antisocial que genera una inquietud sumamente elevada dentro de la convivencia ciudadana. Eso naturalmente, como dije, es algo que preocupa a la población. Y la muerte del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Meras, es algo que llama la preocupación, la manera, el involucramiento, los factores para llegar a ese punto y a esa escena. Luego de eso, las consecuencias, como dijimos. Pero ¿es que estamos en un conflicto o una sanidad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde debemos de estar? Conflicto o sanidad son dos palabras que no concurren juntas. El conflicto no genera sanidad y la sanidad no genera conflicto. Son diametralmente opuestas. Hoy en día tenemos que valorar o vincular esa convivencia. Y si nosotros decimos conflicto o sanidad, entonces hablamos de esto. Vivimos en violencia. El presidente de la República, Luis Abinader Corona, clama porque la paz que tenemos y que debe predominar se mantenga, mediante el cual podamos excluir la violencia y fomentar mejor la convivencia entre los seres humanos. Escuchémoslos de viva voz para que nosotros hagamos sentido a la preocupación del primer mandatario de la nación. Escuchemos su palabra. El pésame ya personalmente a la familia Jorge Villegas, a Orlandito,
a Patricia, a sus hermanos, y también a Dilia Leticia, no está aquí, pero nos hemos contactado con ella. Usted sabe, este es un día muy triste para todos nosotros, no solamente como funcionario, sino también como un amigo en el cual estuvimos juntos en el Colegio Loyola desde el bachillerato y después durante todos estos años en la vida política. Es un día muy triste para todos y en el cual realmente nos ha abatido. Yo salí esta mañana con un saco negro para darle el pésame a la familia Sánchez Baré, que murió doña Leonor ya por un tema de salud. Y miren lo que ha pasado, hemos tenido ya de manera inesperada esta tragedia. Señor presidente, ¿tienen conocimiento de las razones que motivaron esta tragedia? No, todavía no tenemos ningún conocimiento. Lo que sí es que yo creo que la sociedad, y no solamente la sociedad dominicana, ustedes están viendo lo que está pasando en Estados Unidos, en otros países. Aquí yo creo que todo el mundo vamos a tener que hacer toda una campaña en contra de la violencia, en contra de las armas. Esta es una sociedad que se está enfermando de violenta, por cualquier cosa se pelea, por un accidente de tránsito, por una discusión en un bar. Yo creo que aquí el mundo tiene que reaccionar. Miren las muertes en Estados Unidos con armas automáticas, aquí también la gente con armas. Esto debe de cambiar, esto tiene que cambiar. Y la verdad que es lo único que deja, ¿qué deja la violencia? Lo único que deja la violencia, es más tragedia. Y es algo que realmente, repito, dicen los historiadores que siempre pasa durante las crisis y la postcrisis, durante años que estuvimos confinados, pero pasado en otros momentos también. La verdad que yo creo que toda la sociedad nacional y el mundo también tenemos que evaluar también cómo llevar cómo inculcar y educar en una cultura de no violencia. El señor Miguel Cruz. Como se pudo observar, las palabras del presidente llaman la atención y esa atención abre una interrogante y una preocupación hacia dónde vamos. Naturalmente, cuando habla el presidente de la República, sus palabras interfieren a muchos segmentos de la población porque involucran a la sociedad. Nosotros tenemos preocupación, pero nosotros tenemos que buscar cuál es la fórmula, porque como decíamos al principio, estamos haciendo un producto sin observar la calidad de la terminación de ese producto. Ese producto tiene muchos años en elaboración y ha llegado el momento que se ha concluido y el producto no ha tenido la calidad que se necesita. Ese producto es un ser humano cualquiera, pero que tiene un nombre, República Dominicana, es dominicano. Y sobre esa condición, si el presidente de la República tiene esa preocupación, nosotros tenemos que estar alerta y tenemos que intervenir y tenemos que contribuir a esa realidad, porque necesariamente la violencia no nos lleva y no nos está conduciendo al mejor de los caminos. Aquí hay un factor y nosotros hemos venido hablando en muchas ocasiones de esto. ¿Cuál es el elemento que tiene la violencia en el contexto de la formación humana? Entiéndase la escuela, entiéndase los instrumentos comunitarios, todos esos hechos aislados que se muestran y que no hay una solvencia donde establezcamos un límite para llevar a cabo las actuaciones sociales que deban estar limitadas a la voluntad de la ley y al respeto de la ley. Eso estremece con la posibilidad de entender y de ver que actuamos bajo un criterio de que no tenemos límite. Y si no hay límite, la responsabilidad no tiene una pausa. Naturalmente, nosotros hemos hablado en esos términos para llegar a dos conclusiones básicas
que hace 24 años se dieron y que si esa herramienta hubiesen sido valoradas en el contexto de lo que es la prevenir antes que venga un conflicto, antes que se genere un conflicto. Nos referimos a la ley 24-97 que modificó el Código Penal Dominicano. Esa ley establecía los parámetros de la violencia entre géneros. De igual manera, en ese mismo año se publicó la ley 6697, es la Ley General de Educación. Si nosotros analizamos esas leyes, la 2497 y la 6697, en el contexto de lo que significan para el conjunto de la sociedad y para los mecanismos hacia dónde van dirigidas, una va a la educación y una va al sistema de justicia, al sistema coercitivo para prevenir o para hacer cumplir una determinada acción, prevenirnos a un cumplimiento de una acción. Entonces, si eso es así, y en aquel momento, hoy, 25 años prácticamente de esas legislaciones, si eso se hubiese valorado, el concepto de la posibilidad de una prevención que diera el trate con esa generación, ya nosotros tenemos una generación formada bajo esas leyes. Ahora, ¿qué se ha logrado con esas leyes en términos de disminución de la violencia? ¿Qué se ha logrado con la prevención? Si nosotros tenemos una escuela que todavía tiene un sistema neotrujillita, porque todavía la docencia en este país, todavía la escuela está inclinada a valorar la orientación sobre la psicología. La psicología en los planteles escolares está por debajo del renglón orientación y se denomina orientación y psicología. 50 años después de la muerte de Trujillo, eso todavía está en el mismo acontecimiento. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI una situación así esté de esa manera? ¿Cómo es posible que una población que se ha triplicado en los últimos 50 o 60 años, todavía nosotros tengamos una condición tan diminutiva para la prevención? ¿Cómo es posible que los mecanismos que dan la posibilidad del cambio, nosotros todavía no lo estemos implementando? Pero no queremos violencia. ¿Y qué estamos haciendo para que no se genere la violencia? ¿Qué le estamos haciendo a nuestros niños? ¿Qué le estamos haciendo a los que vienen, que mañana serán los grandes, los adultos? Estamos generando violencia y vivimos generando violencia en todos los segmentos de la población, pero queremos paz. No podemos estar con la paz y con la violencia. Son dos puntos que no se unen, no tienen trayectos comunes. Entonces, si seguimos como vamos en el ámbito de lo que no queremos, pero estamos germinando eso desde el propio Estado, del Estado, de ese Estado político, de ese Estado controlador. La violencia es el germen que postula las acciones hacia la comunidad. Todas las acciones desde el Estado no se ven desde un punto de vista colaborativo. Por ejemplo, ¿cuándo aquí la policía se ha visto vinculada en una cancha de un sector, de un barrio o de una provincia, haciendo comunidad con los sectores que conviven en esa población? Por ejemplo, para poner un ejemplo, donde podamos decir que la policía tiene un vínculo de la comunidad, la policía tiene un vínculo de terror. Y ustedes lo saben, que en muchos momentos y en muchas circunstancias a los niños se les mete terror con la policía. Pero la policía no tiene un mecanismo de prevención, no, de coerción, de mutilación, de hacer las cosas al margen de la ley.
Y de eso se ha hablado aquí y se habla continuamente y esforzosamente en todos los escenarios. Ahora, el problema de la violencia tiene mucho que ver con factores que prácticamente vienen desde el vientre. La psicología en ese aspecto, y vamos a comenzar o a hablar brevemente de ese concepto en el programa de hoy, pero vamos a hacer un programa más especial con los factores que tiene que ver la psicología desde el punto de vista de lo que es la violencia. ¿Cómo se genera la violencia? La violencia no se genera porque usted quiera o no quiera. Son factores que generan violencia. Ahora, lo que el Estado, como propiciador de criterios o de políticas públicas que vayan comprometidos a modificar o a cambiar una acción que se entiende no correcta, pueden entonces dar al traste con cambios que se generado a través de política pública. Pero si se dejan las cosas como están, naturalmente ese escenario de cambiar las actitudes propias de la gente, del ser humano, conducta psíquica y conducta fisiológica, no vamos a lograr esos vínculos, esos parámetros, porque al no tener el hábito, naturalmente, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a desvincularnos de una cosa para tomar la más correcta, que entendemos en un determinado momento. La violencia, ¿cómo actúa la violencia desde el comportamiento humano? La próxima semana vamos a hablar de eso desde la perspectiva neuronal y desde el comportamiento humano dentro del campo de la psicología, para que veamos el esquema que genera la violencia y cómo se genera la violencia, cómo actúan los cerebros, desde la teoría de los tres cerebros, cómo actúa el cerebro primitivo en el esquema generador de esa violencia. Cuando se habla que el cerebro primitivo se articula 250 veces más rápido que el cerebro racional. Entonces, ¿cómo y por qué actúa el cerebro primitivo? Basado en el miedo, basado en una serie de elementos que tienen que ver con su reacción. Pero ¿qué resulta? Cuando el cerebro primitivo se inclina a actuar, la razonabilidad, el raciocinio, sale del esquema humano y entra la función de sobrevivencia. Y esa es la que moldea todo el esquema que tiene que ver con la violencia. Ese tema lo vamos a desarrollar de manera científica en el próximo programa, pero sí debemos, y recuerda, tengo que solicitarte que participe inscribiéndote en nuestro canal de YouTube Paradigma Legal, así como en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, en Paradigma Legal. Nos siga bajo ese esquema para que podamos seguir creciendo y dándole apoyo a la persona en estos temas, porque estos temas tienen algo muy personal, que tienen una implicación de carácter nacional. Y ese carácter nacional queremos que llegue a cada uno de ustedes, porque si no conoce esto, va a vivir la consecuencia de todo modo. Prefiero que lo conozca y que pueda tener una posición para que te defienda y nos defendamos. Gracias.